Shalom Haverim, octava clase, ya llegamos a la octava clase de nuestro fabuloso ciclo del año judío. Y hoy ya nos toca avanzar en el calendario aún más. Nosotros concluimos en la clase anterior, la séptima, todas las fiestas del mes de Tishrei, el mes número 7. Y ahora quisiera referirme a dos fiestas, una que nos va a acompañar en el mes 10 y otra que nos va a acompañar en el mes número 12. Pero yo no sé si voy a referirme todavía por orden histórico o por orden calendario. Yo creo que sería más correcto hacerlo del punto de vista calendario. Vamos a referirnos hoy a dos fiestas que en la discriminación de fiestas por bíblicas, rabínicas o del moderno Estado de Israel corresponden claramente a la familia de las fiestas establecidas por los sabios. Fiestas rabínicas, me estoy refiriendo a la fiesta de Hanukkah y a la fiesta de Purim. A la fiesta de Hanukkah, en la que seguramente si usted no es judío igual habrá visto que cerca de los días de Navidad, más o menos, los judíos encienden candelabros, y si ha visitado Nueva York habrá visto que en muchos edificios, en muchos sitios hay arbolito de Navidad por un lado y candelabro de Hanukkah por el otro, que si bien no tienen conexión casual una con la otra, pero sí muchas veces coinciden el lunisolar nuestro con el solar y por lo tanto se festejan en paralelo. Y la otra es la fiesta de Purim, que es una fiesta muy alegre y muy especial a la que también me voy a referir. Del punto de vista calendario, ¿cuál es la primera que nos encontramos? Bueno, la primera que nos encontramos es Hanukkah. Hanukkah cae el 25 del mes de Kislev. ¿Se acuerdan que estamos en el mes 7, en el mes de Tishrei? Tishrei, el mes octavo Heshvan y el mes noveno Kislev. Así que les mentí, les dije mal hace 2 minutos. No es el mes décimo, es el mes noveno, el mes de Kislev. ¿Qué tiene de particular el mes de Kislev? El día 25 del mes de Kislev nosotros conmemoramos la liberación del templo de Jerusalén en los días de los griegos. Y esta fiesta se va a prolongar por 8 días hasta el día 2 del mes de Tevet. Antes de empezar con estas fiestas en forma específica, quisiera llevarlos al mundo de la historia. Yo sé que ustedes ya tomaron curso de historia, quisiera recordarles algunas fechas. Los judíos salimos al exilio babilónico, en el año 586 antes de la era común, con la destrucción del templo a manos de Nabucodonosor, y poco tiempo después mandó a su lugarteniente Nabuzaradán a hacer destrozos ulteriores. Y es así que los judíos, o gran mayoría de los judíos, sale al exilio a Babilonia, algunos escapan a Egipto y empiezan lo que se llaman los 70 años del exilio babilónico que ya había preanunciado el profeta Jeremías. Los judíos retornan mediante el decreto de Ciro el Grande. El decreto es anterior, pero el retorno es en el 516. Los judíos vuelven a Jerusalén, los sacerdotes y un grupo de judíos. En el 516, antes de la era común, establecen un humilde templo, un pequeño altar. El libro de Esdras nos describe de que los ancianos que habían conocido el templo anterior, digamos, personas que tenían, vamos a decir, 80 o 90 años, cuando vieron que ellos todavía recordaban el templo anterior de Jerusalén, cuando vieron el nuevo templo o el nuevo altar que se había establecido en el monte Moriah, en el monte del templo en Jerusalén, en lo que sería el inicio del segundo templo de Jerusalén, lloraron de tristeza porque no podían creer lo pequeñito y cuán venidos a menos estábamos los judíos, pero en realidad esos eran los humildes inicios de lo que va a ser una época fantástica y esplendorosa de la historia judía, que son los prácticamente 6 siglos de los días del segundo templo. En ese año entonces los judíos vuelven, pero la situación no es del todo buena y van a llegar 2 personajes claves unos 80 y casi 100 años después. Primero va a llegar Esdras el escriba, a finales del 430 y tanto antes de la era común, y unos años después va a llegar Esdras en el 458 antes de la era común, y en el 432 antes de la era común va a llegar otro personaje muy importante que es Nehemías. Para los amantes de la Biblia,
hay dos libros en el Nuevo Testamento, Esdras y Nehemías, que cuentan sus peripecias. Pero entonces ellos organizan al pueblo, Nehemías desde el punto de vista político, Esdras desde el punto de vista religioso, solo para que tengan una idea. Esdras es el que instituye que se lea la Torá los lunes y los jueves. La clase pasada nosotros celebramos la alegría de la conclusión del ciclo de lectura de la Torá. Entonces, esta Torá que Moisés ordenó que se lea como máximo cada 3 días, para que no pasen 3 días sin haber escuchado la Torá. Esdras es aquel que instituye en qué día se va a leer, y lo hace el lunes y el jueves, además del sábado, porque el lunes y jueves había mercado en Jerusalén, y así cuando se reunían los comerciantes ahí, o las personas que iban a comprar y las personas que iban a vender, ahí ya se les leía la ley, la palabra de Dios, y entonces era una forma de en cierta manera mantener la continuidad del estudio de la Torá. Eso es un ejemplo de una de las cuestiones que instituyó Esdras, que es concebido por nuestros sabios como equivalente a Moisés. O sea, él hubiese sido digno de recibir la Torá, solo que la Torá ya la recibió Moisés muchos años antes. Ese es Esdras, Esdra o Esdras, el escriba, Esdras HaSofer. Tenemos otra figura política enviada, un alto funcionario del gobierno persa, judío, que es llamado Nehemías. Nehemías viene y organiza la comunidad, reconstruye las murallas, y juntos Esdras y Nehemías van a de alguna forma organizar lo que va a ser más adelante una época esplendorosa. Digamos, los casi 600 años del Segundo Templo son tiempos en los que mayoritariamente el pueblo de Israel estuvo apegado a sus tradiciones. Son los años en que se va a gestar el judaísmo. Por supuesto que la Torá es eterna, o la Torá es la misma, pero el judaísmo tal como lo conocemos nosotros hoy se empieza a generar con los énfasis específicos en distintos temas, se empieza a generar en esos días del Segundo Templo, y por supuesto que la forma práctica en cómo lo cumplimos ya se elaboró y se le hizo su finish en los días posteriores a la destrucción de este Segundo Templo. Pero realmente Esdras y Nehemías, los judíos, van a ser parte del imperio persa, una colonia, una provincia del imperio persa, y más adelante, con las conquistas de Alejandro Magno, en el 332 de la Era Común, entra Alejandro Magno, previo a la Era Común, entra Alejandro Magno a la tierra de Israel, entra a Jerusalén, y los judíos vamos a ser parte del imperio helénico. Entonces vamos a referirnos a Hanukkah, a pesar de que Hanukkah en la historia es posterior a Purim, pero vamos a respetar el orden de los meses. Entonces, durante el tiempo del imperio persa, los persas fueron sumamente liberales con los judíos. Mientras los judíos pagaban sus impuestos o cumplían con las leyes del reino, no había problema ninguno. Y fueron días, en realidad, en los que tenemos pocos datos de esos días, porque realmente hubo pocos problemas. Por eso, a la luz de lo que les estoy diciendo, les voy dando una avanzada de que lo que ocurrió en Purim, que fue en los días del Imperio Persa, en el menos 450 aproximadamente, es sumamente llamativo, porque si por algo se caracterizaba el Imperio Persa era por su liberalidad. Pero dejemos a Purim todavía, volvamos a Hanukkah. Entonces, el Imperio heleno, en los primeros años en los que dependíamos de Egipto, fue sumamente generoso. La cultura griega comenzó a penetrar en el pueblo de Israel, pero en una forma totalmente voluntaria. Quiere decir, los judíos éramos una tribu más dentro de un Medio Oriente, y más que Medio Oriente, en el cual gobernaban, que serían los herederos del imperio alejandrino. Y en los inicios nosotros pertenecíamos a la provincia de Egipto, a la dinastía, bajo el gobierno de la dinastía ptolemaica, con sede en Alejandría, aquella ciudad construida en honor al emperador. Entonces, la cultura griega, que es una cultura sofisticada y es una cultura muy especial y muy abierta, en el sentido de que el imperio alejandrino abrió la
opción a que aquel que quiera ser una polis, ser una ciudad con ciertos beneficios, podía hacerlo, podía incorporarse a esta civilización y a sus preceptos y a sus ideas. Ahora, cuidado, entonces, las ideas griegas difieren de las judías en no pocas cosas. Quizá comparten un amor, una pasión, un interés por la sabiduría. Les quiero recordar de que estamos en el menos 332, son los días de Aristóteles, y posteriormente la penetración cultural griega va a continuar. Tenemos evidencias arqueológicas, históricas, pero en forma pacífica, y en cierta manera podemos decir de que los judíos podían beneficiarse de los adelantos de la civilización griega y al mismo tiempo mantener su carácter judío. Lo que va a ocurrir a partir de el siglo II, previo a la era común, es de que primeramente pasamos del imperio ptolemaico con sede en Egipto al Seleucida con sede en Siria. Seleuco era otro de los generales herederos del imperio alejandrino, y por cuestiones que históricamente se analizan como por una presión política, Roma desde Occidente, los persas o los partos desde Oriente, el imperio seleucida, en un intento de fortificarse y en un intento de reforzar sus filas, busca llegar a una homogeneidad cultural y busca imponer la cultura helénica a los judíos, pero cultura helénica no solo en las cuestiones exteriores, no solo en la arquitectura, sino en las meras prácticas. Y judíos que ya estaban también más, digamos, adaptados a la cultura que imperaba en el imperio, a los que se va a llamar como mitiavnim o helenizantes, van a cooperar con este intento del imperio, intento que va a ser tan duro que va a llegar a implicar decretos reales, por efecto de los cuales, si aquella persona que siga manteniendo sus costumbres judías, aquella persona que siga circuncidando, que siga cuidando Shabbat, que siga leyendo y estudiando la Torá, se ve enfrentado a la pena de muerte y por supuesto que también tenía que rendir culto a la imagen del rey, porque era parte del mecanismo concebido por el imperio seleucida para reforzarse. Ahora quiero hacer una aclaración, que puedo cometer inexactitudes históricas y por supuesto que el profesor del curso de historia judía está más que invitado a hacer las correcciones pertinentes, pero en grande y en modo grosso, la única tribu que se mantuvo judía y no helénica, o sea, la única tribu que se mantuvo diferenciada en esos días, fueron los judíos. Y lo que vamos a ver más adelante en la historia es que realmente toda esta zona del mundo la gente habla griego. La cultura era griega, o sea, en Siria no se hablaba árabe, en Siria se hablaba griego. Los judíos, cuando se encuentran ante esta presión de que se les busca prohibir su propia cultura para imponerles a la fuerza la cultura griega, una cultura que pone mucho énfasis en temas como la cultura popular griega al menos, no Sócrates y quizá no Platón, pero la cultura popular griega es una cultura muy idólatra, es una cultura pagana, es una cultura que da mucho énfasis a la forma y a lo corporal, es una cultura que cree en leyes fijas, naturales, inamovibles, y que no cree en un mundo creado por voluntad divina en el cual hay libre albedrío. Es una cuestión, o sea, hay muchas diferencias entre las visibles y las sutiles. No quiero ahora tocar temas escabrosos, pero solamente ustedes busquen en Google, googleen, o busquen en cualquier buscador de red que quieran, este espacio no está auspiciado por Google. Fíjense cómo era la práctica, cuáles eran los ritos, las costumbres que se hacían con muchachos griegos que llegaban a la edad de 13 años. No quiero ser desagradable, pero digamos, hoy todas las personas que participasen de algo así estarían todas encerradas bajo prisión. Los ritos de iniciación para los adolescentes eran temas muy problemáticos. O sea, para los judíos la cultura griega era una cultura aberrante en algunos aspectos y esa cultura se le quiso imponer a los judíos a la fuerza, a tal punto que también se colocó un
una figura, se colocó una estatua, un ídolo en el templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén quedó fuera de uso. Entonces, en el año 167 antes de la era común, estalla la rebelión de una familia de sacerdotes de la ciudad de Modín, hoy cerquita del aeropuerto de Israel, la familia de los Hashmonaim. Y esta familia va a izar la bandera de la rebelión. En primer término, Matitiau, el padre del jefe de la familia, el patriarca de la familia de los Hashmonaim, y sus 5 hijos van a comandar una rebelión que va a durar muchos años. 3 años posterior a este comienzo de la rebelión, en el 164, si la memoria no me está fallando, van a entrar al templo de Jerusalén, lo van a liberar, lo van a purificar, le van a quitar los ídolos, lo van a purificar y van a reinaugurarlo. Ahora vamos a reinaugurar. Un día 25 del mes de Kislev, entran en el templo, lo liberan de sus ocupantes griegos y lo preparan para reinaugurarlo. Se reinaugura como un lugar de culto judío un 25 de Kislev en el año 164, si la memoria no me está fallando, previo a la era común. En hebreo, reinauguración es Hanukkah. Entonces, la fiesta de Hanukkah es básicamente una fiesta de acción de gracias a Dios, a Hashem, por habernos permitido recuperar el templo de Jerusalén. Les quiero comentar nada más que la guerra con los griegos se va a prolongar por casi 4 décadas más. Todavía van a pasar muchas cosas, van a haber muchos momentos desesperados. Hanukkah no es el happy end de una guerra. Hanukkah es una batalla exitosa que permite liberar el templo y que va a preparar a los judíos para muchas batallas más que van a ocurrir más adelante. Aquel que esté interesado en profundizar en el tema de la historia de la guerra, está invitado a leer el libro de los Macabeos, Macabeos 1, Macabeos 2, o está invitado también a leer los libros de Flavio Josefo, Yosef ben Matitiau, o cualquier libro de historia otro. Pero básicamente en Hanukkah lo que ocurre es que se puede reinaugurar el templo. Y ahora, hete aquí que el día en que liberan el templo y van a reinaugurar el templo, entonces quieren volver a encender el candelabro, la menorá, que es el símbolo del Estado de Israel al día de hoy, el candelabro de 7 brazos, que el sumo sacerdote tiene que volver, que los sacerdotes en general tienen que volver a encender. Y he aquí que queda aceite, se encuentra aceite para un solo día. Y había que mandar judíos a la Galilea, que era el lugar donde se preparaba el mejor aceite, había que mandarlos lejos, había que mandarlos al norte, ir a buscar, volver, eran días de ida, días de vuelta, iba a llevar como una semana. Había que ir a buscarlo, mandarlo a hacer, prensarlo, elaborarlo y después traerlo. Y por lo tanto, pero quedaba aceite puro para encender el candelabro para un día. Entonces lo que va a ocurrir acá es algo muy bonito, que es un milagro pequeño, que va en cierta forma a representar al gran milagro. ¿Y cuál es el milagro pequeño? Pequeño pero muy simpático. Es que los judíos dicen, bueno, nos va a demorar lo que nos demore. Nosotros ahora encendemos la menorá y que Dios nos ayude. Encendieron la menorá y el aceite que tenía que durar para un día dura hasta que se logra traer aceite desde el norte, o sea, dura 8. Dura ese día más los otros 7, que son el tiempo que llevaba a ir a buscarlo, elaborarlo y traerlo. Y entonces, he aquí un milagro muy, muy interesante, o sea, es el aceite de un día dura 8. Ustedes, quiero que quede claro de que el milagro en sí tiene un valor muy específico, muy limitado. ¿A qué voy? No es la primera vez en la historia judía o en la tradición judía que hay un milagro con aceite, pero sí es la primera vez que aparentemente se hace una fiesta por ello. O sea, si uno va al Shulchan Aruch, al libro de la ley judía, dice ¿por qué se celebra Hanukkah? Trayendo a colación el tratado de Shabbat del Talmud, dice porque cuando los judíos liberaron el templo, había aceite para un día, encendieron y el aceite duró 8. En realidad este pequeño milagro es... ¿Qué implica? Implica de que lo que parece que se va a extinguir, al final no se extingue. El pueblo de Israel estuvo a pasos
de desaparecer culturalmente. O sea, quiero que quede claro, los griegos, los seleucidas, no querían exterminar a los judíos, no querían matar a los judíos, porque ellos necesitaban a los judíos vivos para que paguen impuestos y necesitaban a los judíos vivos para que engrosen las filas de los ejércitos griegos, tanto para protegerse de Roma como para atacar, como para luchar con los partos. Ellos no necesitaban a los judíos muertos, ellos no eran, la amenaza de exterminio no era física, ¿okay? No era la solución final del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero sí era una solución final al problema espiritual judío, porque lo que ellos querían cambiar era el software, no el hardware, pero sí el software judío, por completo, y transformarnos a todos nosotros en helenos. Y el pueblo judío, que estaba destinado a desaparecer aparentemente, enfrentando poderes muy superiores, logra, mediante una guerra de guerrilla muy sofisticada, muy interesante, muy estudiada también en la historia militar, y con mucha suerte también, hay que reconocerlo, y por eso en realidad yo lo que sostengo siempre es que el milagro de Hanukkah es el milagro del aceite, del candelabro, etc. Pero en realidad, si uno mira los casi 40 años de la guerra entre los judíos y los helenos, hasta que se llega a una suerte de modus operandi o modus vivendi equilibrado, hay tantos eventos tan milagrosos, de batallas que estaban perdidas y el ejército griego al final se retira porque justo llegan un aviso de que murió el rey o de que quieren rebelarse contra el rey. Hay gente que está en camino a destruir a los ejércitos hasmoneos y hace un U-turn y se vuelve a su lugar de origen por distintas complicaciones. O sea, van a ocurrir muchas cosas muy maravillosas, pero en cierta forma este milagro, este pequeño milagro del aceite, es una representación del gran milagro que es el de la victoria de un pueblo tan chico sobre un imperio tan grande en el intento de mantener sus tradiciones. Si ustedes van a ver el agregado al rezo judío de los días de Hanukkah o el agregado a la bendición posterior a la ingestión de alimentos, van a ver de que ahí no se menciona el milagro del aceite, que efectivamente ocurrió, pero ahí se menciona el milagro más general, que es el de que logramos superar al ejército griego, que Hashem salvó a su pueblo de ser eliminado y que pocos derrotaron a muchos y que el espíritu derrotó a la fuerza bruta. Por lo tanto, la forma de celebrar un intento de exterminio cultural y espiritual va a ser una forma espiritual. Y va a ser mediante el encendido de velas. Ahora, de nuevo, lo que se encendió en el templo de Jerusalén es la menorá. La menorá tenía aceite para un día y lograron encender la menorá con ese aceite 8 días hasta que llegó el aceite. Para conmemorar esto, entonces, el precepto central de Hanukkah es el encendido de la Hanukkah, que es un candelabro no de 7 brazos, sino de 8 brazos. La gente a veces se confunde, porque uno mira así y ve 7, 8, es similar. O sea, les quiero recordar también de que hay decoraciones, hay ilustraciones, hay representaciones de la menorá de 7 brazos, pero está prohibido construir una menorá de tamaño natural para que la gente no piense que todavía se puede encender el candelabro de 7 brazos. Lo vamos a volver a encender primero Dios cuando volvamos a tener templo en Jerusalén. Para el que visitó Jerusalén, cerca del muro occidental hay una vitrina con un candelabro de 7 brazos. Esa es la menorá. Ese candelabro de 7 brazos es del tamaño adecuado, está construido de acuerdo a los requerimientos adecuados para que funja como candelabro templario. Nosotros celebramos entonces Hanukkah mediante el encendido de velas cuando el concepto central del precepto es Pirsum Hanes, es publicitar el milagro. ¿Cuál milagro? Que pocos derrotaron a muchos, puros a impuros, y logramos sobrevivir el intento seleucida de exterminar no a los judíos, pero sí al judaísmo.
quizás no sea casualidad que la primera vez que la palabra judaísmo en griego aparece es en el libro de Macabeos, porque realmente aquí hay una lucha ya no entre personas físicas por una hectárea o 2 hectáreas o un terreno concreto o un bien material, sino aquí lo que se trata es tratar de eliminar una forma de ser, una forma de vivir para imponer otra. No un asesinato de personas, pero sí un asesinato cultural, un asesinato religioso. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar Hanukkah? Vamos a celebrar Hanukkah encendiendo la Hanukkah. ¿Cuándo? La vamos a encender de noche. ¿De qué manera vamos a encender la Hanukkah? ¿Por qué de noche? Para que se vea el encendido. Si encendemos a mediodía, entonces no se va a poder diferenciar, que no se va a poder percibir que encendimos una Hanukkah. Lo vamos a encender en horario nocturno. ¿En cuál horario nocturno? Preferentemente, ya cuando anochece, cuando previo a la salida de las primeras estrellas, o cuando salen las primeras estrellas, que es cuando la gente termina sus labores y vuelve a sus casas. Entonces, en ese horario todavía hay mucha gente circulando por la calle. Por supuesto que hoy en día nosotros ya no dependemos tanto de las cuestiones astronómicas, pero sí, entonces nosotros lo que buscamos a la hora de abrir o cerrar un negocio, pero lo que sí procuramos es que se encienda la Hanukkah en un horario en que la gente lo vea. Por eso, entonces, los horarios en los que la gente circula por la calle o la gente circula en general son los horarios ideales, y 3 de la mañana, a menos que se trate de algún balneario muy específico, 3 de la mañana no es un buen horario porque normalmente la gente en esas horas no anda por la calle. Entonces, ¿cómo vamos a encender? Tenemos una Hanukkah de 8 brazos, pero si usted se fija en la Hanukkah tiene 8 y un noveno. La forma de cumplir con el precepto es encendiendo una luz, pero es una luz que no tiene que tener uso ulterior. ¿A qué me refiero? Nosotros encendemos velas de sábado y nosotros encendemos velas antes de día de fiesta y antes del día del perdón, antes de Shabbat, antes de Yom Tov y antes de Kippur. Ese encendido de velas es un encendido de velas que tiene por objetivo que nosotros disfrutemos de la luz, que estemos en un ambiente. ¿Se acuerdan que lo comentamos ya aquí en clase? Es mucho más agradable estar a media luz que a oscuras. Entonces, esa es la idea básica, esa es la idea central, disfrutar de la luz, tener un beneficio de la luz y por supuesto que generar un entorno que nos permita la trascendencia en esos días. En la fiesta de Hanukkah la vela se enciende no para tener luz, sino para recordar el milagro. Y por lo tanto nosotros le agregamos una vela más a la Hanukkah, entre otras razones, le agregamos una vela más para que si, primero que nada, la vela con la que encendimos las velas es una vela utilitaria. Con una vela nosotros vamos a encender las otras, pero además, si por alguna razón llegamos a disfrutar de la luz o llegamos a tener algún beneficio de esa luz, podemos adjudicarle ese beneficio al shamash o a esa novena vela, esa vela auxiliar que va a acompañar el encendido todos los días. De las otras 8 velas son las 8 velas del precepto, son las 8 velas de Hanukkah. Y esas 8 velas de Hanukkah se van a encender de la siguiente manera. El primer día se enciende una, el segundo 2, y así sucesivamente hasta que la octava noche de Hanukkah se encienden 8. Hay una discusión entre nuestros sabios, una discusión de hace 2000 años, entre 2 sabios notorios, Hillel y Shammai. Shammai proponía que se enciendan 8 velas en primer día 8, segundo 7, segundo 6, o sea, en sentido descendente, tal como se sacrifican en la fiesta de las cabañas. Este es un tema que no lo mencionamos en la clase anterior, pero en la fiesta de las cabañas no solo se invita a no judíos a la Sukkah, también en el templo de Jerusalén se sacrificaban 70 bueyes para la paz en el mundo. Pero esos 70 bueyes se sacrificaban en números diferentes en cada día, en número decreciente. El primer día 13, 12, 11, etc. O sea, así como los bueyes que se sacrificaban en el templo de Jerusalén en la fiesta de Sukkot se hacían en grado descendente, en orden descendiente, la misma forma Shammai, ese gran sabio que vivió hace unos 2000 y tantos años aquí,
proponía que se enciendan las velas de Hanukkah de esa manera. También porque el encendido de las velas venía a sustituir la fiesta anterior de Sukkot que no se celebró, porque acuérdense de que el templo se libra el 25 de Kislev, quiere decir que el 15 de Tishrei anterior estaba en manos helénicas. Había otro sabio, nuestro sabio Hillel. Nuestro sabio Hillel dice no, dice, él proponía que se encienda primer día 1, segunda 2, tercera 3, dice, porque en temas de santidad lo más importante es cada día que suba un poco más, ascender un poco más. Eso es una idea muy bonita. Por supuesto que vuestro humilde servidor no está al nivel de opinar sobre si está más de acuerdo con Shammai o con Hillel, pero sí vuestro humilde servidor está al nivel de poder decir que uno percibe en la idea de Hillel el hecho de que hay un mensaje muy bonito para el día a día nuestro, y es de que es muy importante el camino ascendente, ir sumando, primer día 1, segundo día 2. En cuestiones de espiritualidad hay que ir sumando. Lo más importante no es dónde estás, sino hacia dónde vas. Y en temas de Kedusha, lo mejor es de que el orden sea ascendente. Y así quedó la discusión, la gran mayoría de las discusiones entre la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, entre los discípulos de Hillel y los discípulos de Shammai, terminaron en favor del sabio Hillel. By the way, nosotros registramos todas las discusiones y todos los argumentos y todas las decisiones, porque puede ser que algún día cambiemos la ley, si va en los días mesiánicos se va a querer aplicar la ley según Shammai, que es más estricta que según Hillel. Entonces nosotros conservamos todas las opiniones, y además hay una idea muy bonita en el judaísmo que dice que cuando dos personas debaten procurando la verdad, Elu ve'elu divrei Elokim Haim, las dos opiniones son palabras del Dios viviente. En la práctica hay que tomar alguna decisión, y la decisión que se tomó es ir según Hillel, y entonces, según la escuela de Hillel, y entonces nosotros encendemos el primer día una vela, 2, 3, 4. ¿Cómo se estructuran las velas? Si nosotros tuvimos aquí una Hanukkah, las velas se van colocando de derecha a izquierda. El primer día 1, el segundo día 2, el tercer día 3, 4, hasta que la octava noche tenemos desde la primera hasta la octava. A la hora de encender, nosotros encendemos de izquierda hacia la derecha. Nosotros, cuando tenemos las 8 velas colocadas, por ejemplo, o 4 velas colocadas, nosotros primero encendemos la cuarta, la vela que se encuentra a la izquierda, y luego vamos encendiendo hacia la derecha hasta la primera. El orden de colocación es de derecha a izquierda, el orden de encendido es de izquierda a derecha. Y se recitan bendiciones. Se recitan bendiciones, y acá quiero expresar la bendición, les quiero comentar la bendición y quiero sacar a raíz de esto un concepto muy bonito y muy necesario de entender. La bendición dice, probablemente la estén viendo aquí ahora, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu mitotav vetzivanu ladlik ner shel Hanukkah. En traducción al español fácil: bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste encender la vela de Hanukkah. La segunda bendición es una bendición de agradecimiento que hiciste milagros a nuestros antepasados. Y la tercera bendición, la primera noche, es Sheheyanu. Le agradecemos a Dios que llegamos con vida a esta nueva fiesta. Pero me quiero referir a la primera bendición, que es la bendición por el precepto. La fiesta de Hanukkah es tal en virtud de eventos que ocurrieron en el menos 167 de la era común. Menos 164. Lo que sea, siglo segundo de la era común. La Torá fue entregada más o menos en el 1300 y tanto antes de la era común. Y por lo tanto quiere decir que toda esta historia de Hanukkah es 1150 años después que la Torá ya estaba entregada. Y por lo tanto la Torá no puede contener nada respecto de la fiesta de Hanukkah. Ahora, ¿cómo es que yo les dije que la traducción ligera o rápida o sencilla es bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste encender velas de Hanukkah? Cuando los que nos ordenaron encender velas de Hanukkah son el tribunal rabínico de la época de los Hasmoneos. Es el Sanedrín. ¿Cómo me puedes decir a mí de que Dios ordenó? Dios no ordenó. No tiene nada de malo que Dios no haya ordenado. El tribunal rabínico tiene la potestad de instituir una fiesta.
pero ¿por qué tú nos ordenaste? Y la respuesta es la siguiente. La Torá tiene un precepto y se aplica a otros preceptos, este principio que digo, que también se cumplen mediante recitación de una bendición en la que dice que Dios nos ordenó. Dios no nos ordenó, sino que son decretos rabínicos. Pero uno de los preceptos de Deuteronomio, que se menciona en el libro de Deuteronomio, es de que nosotros debemos obedecer las decisiones de los tribunales y no debemos apartarnos ni derecha ni izquierda de ellas. Por lo tanto, tenemos el deber, la obligación de obedecer a nuestros sabios. No porque son infalibles, no porque son el representante de Dios en la tierra, no, simplemente porque son nuestros sabios, tienen la potestad de legislar y es nuestro deber obedecer su legislación. Y por supuesto que esos mismos sabios que legislaron pueden luego legislar de forma diferente. Pero una vez que la Torá ya fue entregada, ya no tenemos forma de... lo que es Torá es inamovible, pero sí van surgiendo nuevas cuestiones y eso es responsabilidad de nuestros sabios administrarlo. Entonces, bendito eres tú Dios que nos ordenaste encender velas de Hanukkah. Acto, ni bien se recita la bendición, se comienza a encender las velas de izquierda a derecha. El primer día una vela, 2, 3, hasta que la octava noche se encienden 8. Y estas son las 8 velas de Hanukkah y es el precepto central. Por supuesto, cuando se enciende, lo mejor es encender al salir las estrellas. ¿Dónde hay que encender? Hay que encender en un lugar donde la gente lo vea. Si uno tiene una buena ventana que da a la calle y pasa gente, es bueno colocarla ahí. No se puede colocar una Hanukkah muy alta, más de 10 metros de altura, porque la gente pasa y no la ve. Si es peligroso poner, como en algunas ciudades del mundo lamentablemente, tener símbolos judíos a la vista, no en nuestra América Latina, pero sí en algunos lugares del mundo, de pronto es menos conveniente que se sepa que en esa casa viven judíos, entonces se puede encender la Hanukkah dentro de la casa y se publicita el milagro hacia adentro, hacia las personas del hogar. El precepto es un precepto que recae sobre hombres y mujeres por igual. Tenemos la diferencia, los Ashkenazim, los judíos de origen europeo, enciende cada uno su Hanukkah, pero la idea es encenderlas todas juntas. Judíos de origen sefaradí, a priori, el dueño de casa, el jefe de familia, enciende por toda la familia, pero por supuesto que si la mujer está de viaje en un congreso, ella tiene que encender su propia Hanukkah allí donde esté, porque el precepto es de que cada quien tiene que encender una o su Hanukkah. Es un precepto del hogar, de la familia, y por eso la Hanukkah que se enciende en el hogar es la que vale, y si uno participa en encendidos de Hanukkah en otros sitios, está muy bien, es muy bonito, pero uno sigue estando en el deber de encender la propia Hanukkah. Entonces fíjense, la fiesta de Hanukkah es una fiesta de supervivencia judía, supervivencia espiritual judía. Y hay un comentario que puede resultar un poco extraño, pero yo sostengo de que en realidad Hanukkah es una fiesta que deberían celebrar no solo los judíos, porque gracias a que los judíos continuamos existiendo, pudimos continuar con nuestra Torá y logramos difundir al mundo todo tipo de valores que es lo que hoy en día reciben el nombre de derechos humanos. Pero la idea de que la gente tiene derecho a descansar un día de su labor es un invento no judío, es un invento, por lo menos según la fe judía, es un invento divino, pero es un invento que llegó al pueblo mediante la ley que recibió el pueblo de Israel. Entonces, en cierta forma, Hanukkah yo creo que es una buena oportunidad para que se celebre no solo entre judíos, sino también, si usted a su fiesta de Hanukkah invita a no judíos. Yo creo que todos los seres humanos del mundo hoy tenemos que estar agradecidos que el pueblo de Israel no desapareció y que el sistema esclavista griego no es el que perduró, sino el mensaje de la dignidad humana que defendieron a fuerza de espada los macabeos. Y ahí con esta forma concluimos con la fiesta de Hanukkah, a la que ubicamos el día 25 de Kislev hasta el 2 de Tevet. Mes número 12, nuestra última fiesta del año, Purim. Purim recuerda
una salvación física, así como los griegos quisieron exterminar al judaísmo, pero no a los judíos, están invitados a leer el libro de Esther. La historia es interesantísima, pero en los días del rey Asuero, en la corte persa, por una cuestión llamémosle así, complot palaciego, un personaje nefasto, uno de los asesores del rey, Amán, llamado Amán Arrayá, Amán el malvado, logra convencer al rey, a cambio de una suma importante de dinero, de que mande matar a todos los judíos. Eso es algo totalmente inusual en el imperio persa. Les voy a contar otro secreto. Es absolutamente inusual en los imperios griegos también de que se le intente de imponer la religión. La única vez que se le intentó de imponer la religión a un bárbaro, a un no griego, fue en los días de Hanukkah. O sea, básicamente eso era algo muy inusual. Así como era inusual que en el imperio persa se extermine a un pueblo. Pero por cuestiones providenciales o por cuestiones que requieren mayor análisis, en el marco de un complot palaciego, uno de los asesores no persa del rey persa logra convencer al rey de que mande matar a todos los judíos. Y en ese caso entonces se decretó el exterminio para todos los judíos el día 13 del mes 12, el día 13 de Adar, y en esa fecha se podía matar a los judíos. Se mandó una misiva a todos los confines del reino que se podía matar a los judíos y se podía también tomar sus bienes y despojarlo de sus bienes. Todo esto va a ocurrir aproximadamente, si bien el Tanaj no explica exactamente en qué año es, y no es del todo sencillo ubicarlo en la lista de las dinastías persas, tomando en cuenta quién podría haber sido el rey Asuero y otros detalles más o menos se ubica toda esta historia en el 450 antes de la era común, que es la época en la que los judíos están en pleno proceso de comenzar a retornar a la tierra de Israel. Y en este caso entonces un judío llamado Mordejai logra infiltrar a su sobrina Esther, la bella Esther, que gana un concurso de belleza, se casa con el rey persa y logra desenmascarar el doble discurso del rey, del asesor Amán respecto a su rey Asuero. Les quiero hacer otro paréntesis interesante, y es que recomiendo leer, hay un brillante artículo sobre el profesor, en paz descanse, Israel Eldad, sobre la geopolítica de la fiesta de Purim. O sea, todo lo que ocurre en el relato del libro de Esther, en qué contexto geopolítico hay que colocarlo, y le da un poco más también de sentido. Básicamente este asesor del rey persa, y según la teoría de profesor Eldad, iba a favor de los griegos, cuando en realidad los judíos se enrolaron para pelear mayormente con los persas. Esto es en el marco de una previa a una salida a una guerra muy grande entre el imperio persa y los reinos griegos en el mar Egeo. Todo esto es un tema que es muy interesante, pero que en realidad, del punto de vista del libro de Esther, la línea final, la consecuencia es que el pueblo de Israel tiene pendiente sobre sí un decreto de exterminio físico. Quiero aclararles que solo 2 veces en la historia los judíos fuimos víctimas de un intento político de exterminio físico absoluto. El primero fue en los días del malvado Amán, en los días del rey Asuero, y el segundo fue en el siglo XX, cuando los nazis intentaron impulsar la solución final al problema judío. Esther va a lograr desenmascarar al asesor del rey. La situación se invierte y entonces los judíos, cuando llega el día 13 del mes de Adar, logran tener un permiso real para defenderse de sus enemigos, y entonces el día 13 luchan contra estos enemigos, y el día 14 culminan la batalla de autodefensa sobreviviendo. Y entonces el día 14 los sabios de Israel instauraron una fiesta, un día de fiesta, que se llama Purim. ¿Qué quiere decir la palabra Purim? Pur en hebreo es sorteo. Amán hizo un sorteo, de acuerdo a la fe pagana de esos días,
si se sorteaba la fecha en la que se exterminaba a los judíos, esa fecha iba a salir conforme a la voluntad de los dioses. Entonces él hizo un sorteo para elegir el día que fue electo fue el día 13 del mes de Adar, el día 13 del mes 12 del calendario hebreo, y ese día el rey Asuero dio un permiso especial para que se mate a los judíos, que eran su propiedad privada, porque eran súbditos del rey. Y luego que Esther desenmascara las intenciones de este perverso antisemita, entonces da un permiso para que los judíos se defiendan. Esta batalla termina el 14 y en la capital del imperio persa, en Susán, esta batalla va a terminar el día 15. Y es así que tenemos 2 días de celebración de Purim en todas las ciudades del mundo el día 14, en la ciudad de Susán el día 15, y en todas las ciudades de la tierra de Israel que tenían muralla antiguamente, y no quiero entrar en detalle cuán antiguamente, esta también se celebra como en la capital del imperio persa, y por lo tanto Purim es una fiesta que en la práctica, en el Estado de Israel moderno, lo celebramos el día 14 de Adar en todo el país, y en Jerusalén el día 15, lo cual nos da 2 días fantásticos de fiesta y sano entretenimiento. Ahora, en estos días, como forma de acción de gracias y de agradecimiento, se lee el libro de Esther en la sinagoga en la noche y en la mañana. Se hace un banquete, es preceptivo que haya un banquete, porque ¿se acuerdan que en Hanukkah encendemos velas? En Hanukkah también se comen sufganiot, que es una especie de bola de fraile, como le decíamos en el Uruguay, pero que son masa dulce o algo vinculado al aceite, o con algún tipo de fritura. En Polonia se comían lat, que es de papa. Pero si bien se come en Hanukkah, la comida no es preceptiva. Se come como parte de la fiesta, pero el precepto de la fiesta es el encendido de velas. El exterminio iba a ser espiritual, la celebración es espiritual. En Purim, el exterminio iba a ser físico. El problema en eso se asemeja mucho al intento de exterminio nazi. Los nazis no querían matar a los judíos que tenían determinada opinión. Los nazis querían exterminar a los judíos desde los ultraortodoxos hasta los anarquistas o comunistas. A todos, ¿por qué? Porque quería los cuerpos. Por cuanto que quería exterminar los cuerpos, nosotros celebramos Purim con el cuerpo, por supuesto dentro de los marcos de la ley y de las buenas costumbres, pero una de las formas de hacerlo es con un banquete. Entonces leemos el libro de Esther, el rollo del libro de Esther en la sinagoga, comemos un banquete el día 14, y también se decretó ya desde los días de Mordejai, lo podemos ver en el libro de Esther, se decretaron 2 medidas importantísimas para que haya unidad en el pueblo. Porque una de las enseñanzas impresionantes, increíbles, imperecederas del libro de Esther es que cuando el malvado Amán va a argumentar su deseo de exterminar a los judíos ante el rey, le dice al rey Asuero: hay un pueblo disperso y dividido entre las naciones. O sea, el problema de los judíos era que estábamos en esos días dispersos y divididos en todo el imperio persa, y entre nosotros mismos estábamos divididos. Entonces hay 2 preceptos, por supuesto que el precepto del banquete ayuda también, pero hay otros 2 preceptos, además de la lectura del libro de Esther y del banquete, que tienen como finalidad unir a los judíos, que haya unión en el pueblo. Y fíjense qué sabia la tradición. Uno es Mishloach manot ish lereu, intercambio de presentes, de comidas, manot, no de presentes, no de perfumes, de comida. O sea, que para celebrar el banquete de Purim, una de las formas de hermanarnos es que los que tenemos, en vez de yo comer mi comida y tú comer tu comida, yo como tu comida y tú la mía. O sea, nos llevamos presentes alimentarios y de esa forma yo como, es una forma de unirme más, porque en el momento que yo saboreo los sabores de tu cocina y tú saboreas los sabores de la mía, en cierta forma nos hermanamos. El compañerismo es una forma de comer el pan juntos, nos unimos más unos a los otros. Pero además, hay otro problema que eso es uno de los temas que las democracias occidentales intentaron resolver recién en el siglo XX, pero que ya los sabios anteriormente lo tenían clarísimo, y es que
por más de que nos hayamos salvado del exterminio, si yo no tengo comida para celebrarlo, ¿de qué vale haber sobrevivido? Vale decir, la libertad política o la existencia, si no van acompañadas de sopa, son huecas de contenido. Y por lo tanto, el cuarto precepto de Purim es de que nosotros ayudamos, damos presentes, regalos a los pobres. Entonces, lectura de la Megilá de Esther en la noche y en la mañana. En la sinagoga, muy alegre, la gente va disfrazada, se hace mucho barullo, pero hay que escuchar el relato. Es un relato muy interesante y a él me quiero referir como finalización. Luego tenemos que hacer un banquete en el día de Purim. Un banquete en el que también se acostumbra a beber, inclusive llega a ser preceptivo beber hasta que uno no diferencia entre Amán y Mordejai. Y por supuesto que en la tradición rabínica están los rabinos más etílicos y menos etílicos. Están aquellos que consideran que hay que tomar una copita de vino y quedar dormido y después ahí uno no diferencia entre Amán y Mordejai. Y están quienes sostienen de que hay que beber más, que es permitido, por lo menos si la persona no le hace daño, ese día beber más, porque realmente la alegría por la supervivencia judía es una alegría extática que tiene que llevar a la persona a un grado de conciencia que trascienda el bien y el mal. Beber hasta no diferenciar entre Amán y Mordejai, el bueno y el malo de la historia. Pero el tercer precepto entonces es intercambio de porciones. Y el cuarto, muy importante, y es el que hay que ponerle mayor énfasis, es regalos a los pobres. Purim es el día en que todo aquel que te extiende, por supuesto que si uno no está del lado de los pordioseros, y espero que nadie de los que nos está viendo esté de ese lado, y si está, que pronto salga de esa situación, pero toda persona que te extiende la mano hay que darle, y hay que llevarle matanot, hay que llevar a por lo menos dos personas pobres, dinero equivalente a una comida festiva. Estos cuatro preceptos son preceptos, hay que cumplirlos en la fiesta de Purim, y de esa forma nosotros conmemoramos también, es una forma de acción de gracias por la supervivencia, pero también es la toma de medidas preventorias para una división del pueblo que puede traer sobre sí una desgracia. O sea, cuando el pueblo de Israel ha estado unido, inclusive cuando fue idólatra, mientras el pueblo estuvo unido, ha tenido éxito. Inclusive nuestros sabios mencionan al rey Ahab, rey de Israel, que fue un rey que no era conocido por su devoción ni apego a la ley mosaica, pero en los días del rey Ahab, el pueblo de Israel, el reino de Israel, triunfaba en todos sus desafíos. ¿Por qué? Porque había unión hacia adentro. Y quisiera referirme finalmente en 2 o 3 palabras al libro de Esther. La palabra Esther, el nombre Esther, proviene de Istahar, que era Venus en persa. Esther se llamaba Adasa, pero como era muy bonita, era bonita como Venus, y la gente en Persia la llamaba Esther. Pero Esther también, la palabra hebrea, se preguntan nuestros sabios de dónde procede el vocablo Esther. Esther viene de la palabra ocultamiento, Hester, ocultamiento. Y una de las cosas interesantes de este libro bíblico, es uno de los 24 libros de la Biblia, del Tanaj, es que el libro de Esther no posee ningún recordatorio del nombre de Dios, ni de Dios. O sea, es un libro religioso, es un libro bíblico, y Dios no aparece. Si ustedes toman cualquier libro bíblico, Isaías, Jeremías, Génesis, Éxodo, así ha dicho Dios, así te pide Dios, así te exige Dios, ¿qué le has de decir a Dios? Y Dios le dijo, y yo le respondí a Dios. Dios es un personaje central en toda la literatura bíblica. La relación del ser humano con Dios es el eje central de toda la Biblia. Y sin embargo, en el libro de Esther, aparentemente, Dios está oculto. La providencia divina que se representa en el libro de Esther es una providencia oculta. El nombre de Dios no aparece, nadie le reza a Dios, nadie le pide a Dios y Dios no le dice nada a nadie. Sin embargo, si ustedes analizan detalladamente el libro de Esther, van a ver que hay una cantidad gigantesca de coincidencias y de casualidades felices que son las que van a desencadenar o desembocar en el hecho de que los judíos sobreviven el intento de exterminio del imperio en días del imperio persa. O sea, Dios no está presente, no habla, nadie le habla, pero es evidente que todo lo que ocurrió son demasiadas casualidades.
y por lo tanto se puede intuir la mano oculta de Dios, the hidden hand, ¿no? El dedo de Dios, la intervención discreta de Dios, una providencia discreta de Dios, que es la que va a salvar finalmente a los judíos y es la que a los judíos en largos años de exilio nos consoló, porque nosotros tenemos la promesa bíblica de que el pueblo de Israel no va a ser exterminado a pesar de estar disperso entre las naciones. Pero cuando estábamos dispersos entre las naciones hubo muchos momentos en los cuales se pensó de que era el fin del pueblo judío. El aceite para un día dura 8, ese es el mensaje de Hanukkah, el judaísmo, el mensaje judío que parece que va a desaparecer, al final no desaparece, y al final los menos derrotan a los más y lo bueno perdura. El mensaje de Purim es de que también cuando estamos en la oscuridad del exilio y no tenemos la capacidad de percibir el bien y el mal, y deberíamos estar ya en la tierra de Israel, pero todavía estamos en el imperio persa, participamos de la fiesta del rey Asuero y no estamos unidos entre nosotros, inclusive en momentos difíciles, la providencia divina, si bien a veces nos hace pasar sustos importantes, en última instancia nos acompaña y nos salva. Purim y Hanukkah, la providencia revelada, la providencia manifiesta en Hanukkah, un ejército de muy poquitos que derrota a muchos. Purim, intrigas palaciegas que terminan evitando el exterminio, la providencia divina oculta. Ambas dos, fiestas rabínicas, fiestas en las cuales los sabios nos piden que recordemos, que primero que nada que agradezcamos, pero que recordemos la condición judía, lo frágil de la condición judía, cómo nuestra meta universal y nacional a veces puede verse en grandes aprietos. Hanukkah nos enseña que a veces no hay más remedio y hay que entregar la comodidad personal en aras del bien nacional y en aras del mensaje judío. Y Purim nos enseña que debemos unirnos entre nosotros y confiar en la mano de Dios que nos va a hacer perdurar. ¿Cómo se saluda en Hanukkah? O Hag Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah, o Hanukkah Sameach, mejor aún, o otro nombre muy bonito es Hag Urim Sameach, feliz fiesta de las luces. Hanukkah es la fiesta de las luces. En ese sentido, Coca-Cola no inventó nada. Purim, ¿cómo es? ¿Cómo saludamos para Purim? Purim Sameach, Purim Sameach. Y tanto en una como en la otra, les deseo y nos deseo que lo disfrutamos enormemente. En Purim tenemos el agregado también de que hay una tradición que arranca probablemente en la Edad Media hasta el día de hoy, que es la de disfrazarse, y entonces los niños están esperando todo el año en Purim para disfrazarse. El disfraz también encarna uno de los mensajes de Purim, que es que lo que parece que va a salir mal, al final sale bien. Todo lo que parece una cosa resulta ser otra. Amán, que era el que nos iba a hacer de verdugo, terminó siendo ejecutado, y lo mismo el disfraz, quien parece ser alguien es otra persona. Purim, Hanukkah, dos fiestas rabínicas, dos formas de supervivencia judía y dos fiestas que perdurarán por muchos años más. Hag Sameach.